מלך מלך אל המלכים, הקדוש ברוך הוא. ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ממלכי עליון, ממלכי עליון, mi supremo rey de reyes, es el único en santidad. Oy, de di da 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 da, de di la da 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 da, de di la da 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 da, oy, de di da da da, oy, de di da 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 da, oy, de di la da 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 da, oy, de di la da da. Shabbat Shalom, familia. Les saluda el profesor Jorge Navarro desde el servicio virtual de la Caijilá al Centro de Estudio Torá Costa Rica. Bienvenidos este 26 de diciembre del 2020, último Shabbat en calendario gregoriano. Amada familia, hoy vamos a estudiar la bendita Parashá, pero no antes, sin orar, agradeciendo la Torá. En este momento vamos a ponernos de pie. Amada familia, los invito a que en sus hogares, por favor, nos pongamos de pie. Los invito a que vean hacia el este. Hacia el este está Jerusalén. Vamos a orar con cara hacia el este, esperando, aunque sabemos que Yahweh siempre nos escucha, esperando que Él vea nuestra fidelidad y que tenemos conocimiento de la promesa que pidió Salomón y que aquí estamos los descendientes, los Bene Israel, cumpliendo la profecía, orando hacia Jerusalén. Así que todos nos ponemos de pie porque vamos a sonar el shofar. Después de sonar el shofar, lo va a sonar Julio Carballo, Mario Mora Robleto y su esposa Jenny van a cantar el Shema Israel. Y después va a ser recitado por don Julio y su esposa Digia. Al final vamos a tener una oración agradeciendo la entrega de la Torá y directo a la Parashá. Recuerden, hermanos, con esta oración abrimos la puerta del Shabbat y estamos frente al mismo Yahweh, allá en el mar de cristal y fuego. Nuestra palabra está ahí porque los cielos y la tierra se conectan en este bendito día. Don Julio, don Mario, la palabra de ustedes. Jorgito. Sí, señor. Jorge, ¿sí me escucha? Sí, señor. Solamente quiere muy buenas tardes a todos los hermanos y gracias al Eterno primeramente, gracias al Eterno por darnos esta oportunidad Amén. de llegar hasta este Shabbat. Una vez yo escribí algo y compartírselo con ustedes. Excelente. Dice, ni mucho menos el más débil. No es el que canta bonito ni el que habla en lenguas. Es el que cree en mí, el Eterno. Es el que cree en mi palabra. Es el que hace mi voluntad. Y se goza. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, hermano. Muy buenas tardes, amados hermanos. Lástima, Julito, no se le entendió mucho porque todo se recortaba. Yo ya había escuchado eso y es una gran enseñanza muy linda y te felicito. Tal vez podemos chequear un poquito el micrófono tuyo porque todo lo que hablas se entrecorta, ¿ok? Bueno, de todos modos, la intención es darle la bienvenida a todos nuestros hermanos en este día de Shabbat, de inicio
día de reposo, día de descanso, día de darle la honra y la gloria a nuestro Abba. Hoy nosotros en plena época donde el mundo está en lo suyo, nosotros sí hemos estado durante todo el año, todos los Shabbat, en lo que le pertenece a nuestro Creador. Doy gracias al Padre porque ha sido hermoso, es interesante, es agradable cuando usted espera con corazón. Te doy gracias a Araba por este momento y cada uno de los hermanos que están conectados, que el Padre les bendiga, mis hermanos. Lo que sí sé es que he aprendido a separar este día tan maravilloso. Todos los días son de Yahweh, pero hay uno que él separó y le llamó cuarto mandamiento. Por eso es santa convocación y aquí estamos nosotros levantando manos, levantando nuestra voz, reconociendo que separados de él no podemos hacer nada. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, totalmente de acuerdo, hermanos. Muchísimas gracias por saludar a toda la comunidad. Entonces, hermanos, don Julio, esperamos el sonido de chofar. Por favor, me hablas primero para ver si ya te escuchamos bien. Sí, buenas tardes. Voy a repetirle otra vez lo que yo había escrito. No digo que mi inspiración, pero voy a repetirlo. No es el más fuerte, ni mucho menos el más débil. No es el que canta bonito, ni el que habla en lenguas. Es el que cree en mí, el Eterno. Es el que cree en mi palabra. Es el que hace mi voluntad y se goza en ello. ¿Me copiaron bien? Ahora sí, Amén, amén. lindísimo. Ahora sí. Muchísimas gracias, don Julio. Qué dicha que lo repetiste. Entonces, hermanos, cuando ustedes decían, iniciamos las oraciones. Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Baed. Escucha, Israel. Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es y para siempre. Llamarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente estas palabras que te encargo hoy. Incúlcaselas a tus hijos. Recítalas cuando estés en casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas como señal en tu mano y que te sirvan de símbolo en tu frente. Escriban en la jamba de tu casa y en tus portones. Amén. Amén. Amados hermanos, en su pantalla pueden ver la oración que vamos a decir primero en hebreo y luego en español. Repitan conmigo todos claro y fuerte. Barhu et Adonai Hameborach. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baet. Baruch ata Adonai Elohenu melech haolam. Acher bahar banu mikol haamin. Benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten hatorah. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torah. Amén. Amada familia, los invito a que tomen asiento. Procedemos al estudio de la paracha número 11, Vayigash, y se acercó parte número 1. Hermanos, la paracha de hoy es única, es una belleza, algo increíble, y se acercó. Aunque ahí hablan
específicamente del encuentro con Yehudá, también hubo un acercamiento entre Yosef e Israel. E increíblemente, entre Israel, el faraón, y los Bené Israel, los hijos de Israel. Hoy, hermanos, vamos a aprender el ejemplo máximo de la misericordia. El hombre que si fuéramos nosotros, seríamos perfectos en todos nuestros caminos. Les aseguro, si fuéramos tan misericordiosos como Yosef, le diríamos a un ciego, observa, y el ciego vería. Le dirías a un cojo, camina, y el cojo caminaría. Porque el mismo amor y espíritu de Yosef es el espíritu que habitaba en Yeshua HaMashiach. Hoy, el 100% del estudio tiene cumplimiento profético. Pero como lo hemos venido hablando en reiteradas ocasiones, nos debemos concentrar hoy otra vez en la Torah. Debido a que es tan extenso el estudio del día de hoy, vamos a ver unas cuantas diapositivas de manera inicial. Vamos a ver ciertos datos que debemos saber de antemano para poder obtener una mejor interpretación. Después de esos datos, automáticamente brincamos a estudiar la Parashá. Hoy vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte, el capítulo 44 y 45. Y la segunda parte, el capítulo 46 y 47. Hermanos, ¿me confirman si todos me escuchan bien? Antes de iniciar, porque antes tuvimos un problema con el audio. ¿Algún hermano, don Julio, don Sí, Mario, me confirman? correcto, correcto, se escucha muy bien. Ahí me Muchas escucha, gracias. Jorgito. Ahí me Muchas escucha. gracias. Bueno, hermanos, entonces Ahí me seguimos. escucha, Sí, te Jorgito. escucho, don Julio, y escucho a Mario, nos escuchamos. Genial. Hermanos, el día de hoy vamos a estudiar las escrituras de la Parashá. Les deseo recordar, para los que estén con nosotros, las siguientes 98 Parashás habrán estudiado toda la Torá y todos los evangelios, de la misma manera que hoy estudiamos versículo a versículo, usando la ciencia y la interpretación para la Torá, lo haremos en el siguiente ciclo del siguiente año con todos los evangelios. Invitados desde ahora, hermanos, que podamos decir dentro de 98 parashás me leí toda la Biblia, desde la Torá hasta los evangelios. Conozco el antes y el después. Así, hoy en la parashá número 11 de la Torá vamos a estudiar en la Torá Génesis Bereshit capítulo 44, versículo 18, hasta el capítulo 47, versículo 27. Es el penúltimo estudio de Génesis Bereshit. El penúltimo estudio. La otra semana terminamos con el primer libro. Yahweh sea alabado. Ahora bien, en los profetas tenemos a Ezequiel capítulo 37. Y el Brit Hadashah, pacto renovado, evangelios o el testimonio de los testigos, de los discípulos, valga la redundancia, la carta a los Colosenses capítulo 1. Tal como dijimos, el estudio de hoy es tan denso solo en Torah y les voy a hacer la parábola que les he hecho antes. Uno necesita primero gatear, caminar y correr. Gatear es la Torah. Caminar son los evangelios. Correr es la profecía. Y llevan ese mismo orden. Si no estudiamos primero la Torah, jamás vamos a entender a un maestro de la Torah como Yeshua HaMashiach. Entonces, para correr, primero hay que gatear. Primero hay que estudiar Torah. Gracias a Yahweh, hoy estamos en la porción 11 de 54. En el siguiente ciclo vamos a estudiar evangelios, eso ya es caminar. Cuando uno leía a Lucas y decía que María y Joseph llegaron al templo y entregaron 2 palominos, todo el mundo lo leía, pero nadie entendía que la Torah dice que los pobres, cuando presentaban al niño en el templo, entregaban 2 tórtolas. Eso significa que nuestro amado rey Yeshua HaMashiach era de una familia pobre. La Torá nos permitió gatear y cuando lleguemos a los evangelios podremos ver esos detalles. Como misericordia quiero y no sacrificio. Oseas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico, Beicra 19:19. ¿Por qué no entendíamos a Yeshua HaMashiach? ¿Por qué nos han vendido otra cara, una cara greco-romana por no ir a la Torá? Simplemente por eso. Entonces, hermanos, los invito a que vean en sus pantallas
el desglose del día de hoy. Vamos a estudiar la Torá para poder gatear y después caminar y más adelante correr, que es estudiar profecía. Para ser buen estudiante de profecía hay que conocer bastante Torá y evangelios. El día de hoy en la Torá, en la primera parte, porque lo dividimos en dos partes, en la primera parte vamos a estudiar Bereshit, Génesis capítulo 44, desde el versículo 18 donde habíamos quedado hasta el 34. Aquí retomamos la treta de Yosef, la copa del faraón, una trampa hecha por su mayordomo y él. Vamos a estudiar cómo en esa trampa él captura a todos sus hermanos, los hijos de Israel, pero Yehudá, sí, el mismo hombre duro que vendió a Yosef o fue el autor intelectual, intercede por Benjamín, por su hermano, acudiendo al corazón del faraón. ¿Qué se iba a imaginar el bello Yehudá que estaba hablando con su hermano? En el capítulo 45 vamos a estudiar cuando Yosef se da a conocer a sus hermanos y él pide ver a Israel. Él se da a conocer a sus hermanos después de que Yehudá intercede por Benjamín. Van a ver qué intercesión más bella y cargada de arrepentimiento. Entonces Yosef se da a conocer al resto de sus hermanos. Pide ver a Israel, pide ver a su padre. Además, el faraón se da cuenta de lo que está pasando y el faraón con alegría por Yosef. Sí, el faraón se alegra mucho por Yosef, pide ver a Israel. Muchos hemos satanizado todo lo que sea egipcio y eso es un error en la vida, en la política, en la religión, hasta en un grupo de estudio. Un error tremendo es asumir y generalizar, porque este faraón es bendito y seguirá siendo bendecido. Hoy lo vamos a estudiar desde la Torá y el por qué. Y el tercer punto de este capítulo, Israel empieza el viaje a Misraim, Egipto, el cumplimiento de una profecía dada a Abraham. Tu prole vivirá en Egipto. Aquí empieza otra travesía que termina en el libro de Éxodo. Los invitamos a que continúen con nosotros en los estudios. Y también vamos a estudiar en la segunda parte, Bereshit, Génesis capítulo 46, la llegada de Israel a Misraim, y el encuentro con Yosef. Y en el capítulo 47 solo vamos a estudiar los primeros 27 versículos sobre Israel y toda su casa frente a Faraón. ¿Qué pasa en ese momento cuando está Israel frente al Faraón? Y la asignación de las tierras de Goshen a las tribus de Israel. Antes de avanzar, hermanos, debido a la temática de hoy, vamos a dar un pequeño estudio con diapositivas para después solo encargarnos de Torah, como nos gusta. Cuando iniciamos Torah, ya no nos detienen hasta que termine Shabbat. Hoy debemos retomar respecto a los patriarcas la historia de Yosef en Egipto. Para el momento en que el patriarca Yosef llega a Misraim, Egipto, las cosas habían cambiado un poco. Egipto del norte, conocido como Bajo Egipto hoy día por los que estudian el pasado, historiadores, geógrafos, etcétera, había sido infiltrado por gente del Oriente Medio y algunas de estas personas ascendieron a posiciones de poder. ¿Por qué es importante cuando hacemos estos estudios? Porque traemos ciencia a ustedes, hermanos. Algo que ustedes van a poder defender en un colegio, en una universidad, en un parque, en una conversación con una sala, con su familia. Ciencia. Lentamente, el norte de Egipto estaba cayendo bajo el control de estos extranjeros. Así que cuando Yosef llegó a Egipto ya había muchas personas como él, algunas posiciones importantes de gobierno. Así que el decir que Yosef, como han dicho más que uno ateillo ahí, que no conoce nada de la Biblia y se atreve a hablar, que esos son fábulas, que como un faraón le va a dar a poder a Yosef, a alguien que era un esclavo. Bueno, esa persona seguro tenía mucha ingenuidad y aunque fuera ateo, no leyó la Biblia, tampoco se ha asesorado por otros lugares, porque hoy vamos a ver hasta información fidedigna de museos donde esto se practicaba. Y para los que no saben, hay un escrito analizándose con carbono 14 de un río y una parte del río que se llamaban las sierras de Yosef, dedicada a un gran visir. Bueno, no usan la palabra Yosef, sino el nombre egipcio que le habían dado. Entonces, estamos a punto hasta de tener documentos históricos
que avalan la historia y ya tenemos documentos históricos que avalan que la historia de Joseph puede ser completamente posible. ¿Qué pasó? Muchas de estas personas tenían posiciones importantes en el gobierno. Joseph comenzó como un humilde esclavo doméstico en un pueblo egipcio y se dice que fue puesto a cargo de su casa, la de Potifar. El papiro Bluekin del Imperio Medio del siglo 8, del siglo 16 antes del Mesías, 16 hermanos, hace 3800 años, alrededor del tiempo de Joseph, utiliza la misma terminología al referirse a un esclavo principal, dándole el título en egipcio de Imir, Pir, o sobre la casa. El nombre del primer amo de Joseph fue Potifar y el nombre de la esposa de Joseph fue Asenat. Estos fueron nombres egipcios comúnmente utilizados en el Imperio Medio durante el tiempo de Joseph, pero luego los nombres se volvieron inusuales y se fueron, si acaso raramente utilizado, según el J.F. Free, Archaeology and Bible History, de Kenneth Kitchen. Hermanos, los nombres mencionados en la Torá nos permiten saber en qué época ocurrió eso, porque eran nombres que solo se usaron en un corto periodo. Y que Joseph estuviera en ese periodo y estuvieran escritos en la Torá es una prueba científica de que Joseph existió. Ahora nos toca decidir si queremos creer lo que nos han dicho, que la Biblia son fábulas para dar a entender una idea, o es una historia real narrada con detalles. Usualmente a esos esclavos con nombres asiáticos o semíticos se les asignaba, el nombre de Joseph es semítico, se les asignaba un nuevo nombre egipcio. Y en Génesis 41 registra esta práctica cuando Joseph le es dado un nuevo nombre egipcio. El nombre egipcio de Joseph registrado en hebreo como Safnaf Panea, el cual es difícil de pronunciar. Es más desconcertante aún de descifrar. Los eruditos todavía no están seguros de lo que significa, pero una de las interpretaciones más aceptada es el revelador de secretos. Qué curioso, ¿verdad? Que Yeshua HaMashiach tiene un cumplimiento profético y él cumple la profecía de Joseph. Él tiene una vía análoga y Yeshua HaMashiach es el que nos entrega el libro de revelaciones. Apocalipsis significa en español revelaciones, no fin del mundo como la gente ha creído. Si usted va al Strong griego, Apocalipsis significa revelar. Que hoy día lo usen como fin del mundo no significa que todos crean una mentira, que la mentira sea una verdad. Por eso hay una relación directa. Ahora bien, el faraón era un dios y señor del Alto y el Bajo Egipto. Los egipcios eran gobernados por un rey dios. Cuando hablaban del faraón, ellos no veían a un hombre, veían al dios que los mandaba. Y faraón es el de la casa grande. El poder de este faraón era hereditario y generalmente le sucedía a su hijo. Así se formaron dinastías o familias reinantes durante casi 3000 años. Hermanos, para que lo sepan, muchos no saben que Egipto tiene, de hecho, en la época de Joseph, Egipto tenía 3 o 4000 años de existir. Egipto ha sido una de las naciones más prósperas y longevas que ha existido. Recuerden que aún hoy día existe. Los faraones egipcios se casaban con mujeres de su misma familia o de las familias más poderosas. También podía ocurrir que las hijas del faraón se casaran con hombres influyentes. Se notaba que se casaban con su familia. Gran cantidad de gobernantes de egipcios encontrados tienen serios problemas genéticos. En sus huesos se encuentra, en sus fósiles, en sus tumbas, problemas genéticos atribuidos al incesto. Se asumía se casaban hasta entre hermanos. En algunas ocasiones, algunas mujeres del palacio realizaron conspiraciones para alterar la sucesión al trono. Ni entremos en detalle, pasó de todo. Pero lo que nos interesa es entender la organización política y social para esta paracha. Por solo entender ese detalle, vamos a la Torá. ¿Qué debemos entender? Que la organización político y social estaba en una única persona, el faraón. Él estaba sentado en su trono. Él tenía un flagelo en una mano que era el poder sobre los productos del país. Pero claro, qué temor, ¿verdad? Un rey Dios
con un látigo en la mano. Por más que me diga que era que tenía poder sobre los productos del país, yo diría, tiene poder sobre todos. Y el que no haga caso, por algo tiene un látigo en la mano. Además, tenía una barba postiza, que significa fuerza y divinidad, atribuida a uno de sus dioses paganos. Una corona doble, una corona significaba el Alto Egipto y el otro el Bajo Egipto. En esta época es la época de oro de egipcia, cuando se unieron los dos pueblos egipcios bajo una sola corona. Eso fue lo que hizo que quedara inmortalizado este pueblo. Además, también tiene una cobra o Urius, que significa la destrucción de los enemigos. Aquí también quiero hacer un paréntesis. Hay una tablilla, a mí se me olvidó el nombre, lastimosamente lo tenía anotado por aquí. Hay una tablilla donde dice que un dios egipcio había destruido, o sea, un faraón había destruido al pueblo de Israel. Esa tablilla la encontraron hace 20 o 30 años, entonces, hasta hace 30 años las personas decían que todo eso era una mentira. Nadie creía en Joseph, nadie creía que Israel hubiera habitado en Egipto. La ciencia dio la verdad. Porque era práctica de los faraones hacer tablillas con todos los pueblos destruidos cada cierto tiempo. El ver el nombre de Israel ahí puesto inmortalizó la Torá. Ahora bien, hermanos, ¿por qué comento todo esto? Ahí pueden ver al faraón. Lo hemos visto en miles de películas, ¿verdad? Aquí podemos ver al faraón. Este hombre tenía poder sobre todo Egipto. Él era un dios. Entonces, estoy hablando que este hombre, que es un rey Dios, que está cruzado con la divinidad, que está en un trono, que tiene una dinastía que se pasa debido a sangre, dice la ciencia que él tenía encargados. La administración del Estado y sus funcionarios en los periodos de centralización, el faraón administraba Egipto mediante funcionarios que debían controlar el granero y el tesoro, recaudar impuestos y defender las fronteras. Entre los funcionarios más importantes está el visir, el primer ministro que se ocupa de dirigir la agricultura, y el gran tribunal, señores. El visir está aún hoy día inmortalizado. Es ciencia, hasta un ateo tiene que aceptar que el rol de Joseph existía. El gran visir es quien controlaba a los nomos o a las provincias y era el intermedio entre el faraón y los demás funcionarios. Se denominaba visir al máximo dirigente o primer ministro, cuya autoridad solo era superada por la del faraón. Recordemos a Joseph, le están dando una cadena de oro, significa riqueza, un anillo con el sello, puede firmar leyes y una túnica de lino, porque también tenía que ser una figura sacerdotal, rey sacerdote. El gran visir supervisaba al funcionario del país, en algunas épocas incluso vigilando los más pequeños detalles de la casa del faraón. El resto de los escribas y funcionarios, tales como los recaudadores de impuestos, rendían cuentas ante él. La judicatura era parte importante de la administración civil, por lo que el gran visir formaba parte del tribunal superior. Sí, señores, el que sea el visir en Egipto es la voz del faraón. Vamos a estudiarlo de una manera más sencilla, como una sociedad o un sistema político, para que nos puedan entender los hermanos. Por favor, vean la siguiente diapositiva. El sistema político es una organización política reflejada en su religión como en su arte. No hay una organización política en sí, estable en todos los momentos. Es una monarquía, es un reinado absoluto dirigido por el faraón, que es considerado como un dios. El faraón se rodea de una serie de personajes que le ayudan a gobernar. Están relacionados con las tareas administrativas y políticas. Ajá. Esta es la pirámide social egipcia. En la parte más baja están los esclavos. Ahí empezó Joseph. Seguida por los campesinos. Después de los campesinos, los artesanos, los fabricantes.
sobre esclavos, campesinos y artesanos, comerciantes y mercaderes. Claro, está igual que hoy día, parte fundamental de cualquier sistema. Sobre ellos solo estaban los escribas, que eran los que le daban órdenes escritas a los comerciantes, artesanos, campesinos y esclavos de parte del faraón, los nobles y los sacerdotes. Ahora bien, sobre los escribas estaban los soldados. Esa era la gran fuerza del faraón. Si usted era un soldado, usted estaba encima de un escriba, de un comerciante, de un mercader, artesano, campesino y un esclavo. Solo con portar la ropa de un soldado. Si usted no era un faraón, un noble o sacerdote, no tenía por qué darle una orden a un soldado. Claro, nada ingenuos. Seguido por nobles, sacerdotes y altos funcionarios. Aquí se ubica el visir, noble y sacerdote y altos funcionarios Yosef. Y sobre Yosef solo el faraón, dijo el mismo faraón. Entonces vemos un grupo dominante que gozaban de gran poder, riqueza y prestigios. Faraón y su familia, sacerdotes, y después vemos al resto. Cuando el faraón trabajaba, él siempre estaba sentado en su trono con su corona del Alto y Bajo Egipto, con su barba, con su látigo, sus sirvientes. Tenía varias personas, tenía también lugares para que depositaran ofrendas y escriba. Esto es lo que dice la ciencia, era el comportamiento que se llevaba en Egipto. Y ahí estaba mezclado la religión con la política, por eso era un sistema pagano al no estar basado en Yahweh. Aún así, Yahweh usó este sistema para la exaltación de Yosef. Después, ahora que entendemos que es el faraón, entendemos la figura del visir, entendemos lo que hizo Yosef y entendemos, ahora podemos repetir Berechit capítulo 41 cuando el faraón le dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Le dice el faraón a Yosef, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Lo hizo un visir. Según la ciencia, según los museos, él es un visir, el más grande visir que ha existido. Dijo además Faraón a Yosef, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano con el cual se sellan leyes y lo puso en la mano de Yosef y lo hizo vestir ropa de lino finísimo, lino fino, ropa sacerdotal, y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doble en rodilla y lo puso sobre la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a Yosef, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Y llamó Faraón el nombre de Yosef Safnat Panea, y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió Yosef por toda la tierra de Egipto. Era Yosef de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió Yosef delante del Faraón y recorrió la tierra. Ahora, cuando vemos el anillo, cuando vemos la ciencia, cuando vemos la historia, nos damos cuenta del absoluto poder de Yosef. Yosef tenía en sus manos a sus hermanos, vivieran en Egipto o en Canaán. Tenía en sus manos a todas las civilizaciones alrededor porque esta era la civilización antigua más grande que existía. Frente a este hombre, que fue investido como rey y sacerdote y se le dieron riquezas, fue el mismo hombre que traicionó Yehudá, su hermano. Y de ahí el nombre de la parachá del día de hoy. Génesis 44. Entonces Yehudá se acercó, Vayigash. Si leemos, entonces Yehudá se acercó, uno asume que se está acercando sin tutía y sin temor. No, señores. Yehudá se acercó sabiendo a quién le hablaba. Y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra su siervo, pues tú eres como Faraón. Tú eres el gran visir de mi generación. Vayigash. Hermanos, esto es una parachá de extrema humildad.
Hoy vamos a aprender mediante la escritura cómo debemos confiar en Yahweh y perdonar a nuestros enemigos. ¿Cómo actuó Yosef cuando tuvo a su hermano de frente? Lo decapitó, lo humilló, lo tiró en un pozo y lo vendió, lo puso como esclavo. Vamos a ver lo que sucedió el día de hoy. Y para eso procedemos directamente a la paracha número 44. Vamos por la treta de Yosef. Recordemos que no sabían que el visir Yosef era su hermano. Perdón, el visir Safnat Panea, como ellos lo conocieron, ellos nunca se imaginaban que ese gran visir con el cual están acusando que se robaron la copa del visir, no sabían que era su hermano. Entonces, los primeros 18 versículos ya los estudiamos, procedemos únicamente a leerlos y del 18 en adelante vamos a estudiar cuando Yehudá intercede por Benjamín, acude al corazón del faraón, entre comillas. Sabemos que es el visir. Bellísima historia, hermanos. Vamos a ver qué pasa después de la treta de Yosef. Yosef los dejó ir a todos sus hermanos, a los 11. Después envió a su mayordomo y revisó a sus hermanos y en Benjamín encontró la copa de plata que él mismo había sembrado. Para disimular, hasta dijo, es la copa de adivinación. Ahí eliminó cualquier rasgo hebreo. Simplemente era mentira para llevarlos de vuelta a todos, por sobre todo a Benjamín, frente al visir, a rendir cuentas. Benjamín, en ese momento en que se perdía este hermano, en que los hermanos se dieron cuenta, Yehudá intercede. El mismo hombre duro que vendió a su hermano da palabras de arrepentimiento tan grande que hace que Yosef se parta en pedazos. Bendito Yosef por los collados eternos y que tu gloria sea junto con la de Yeshua HaMashiach por la eternidad. Gracias, Yosef, por dejarnos esta historia de amor y perdón. Y se lo dice un hermano que admite que cuesta perdonar. Así que seamos como Yosef. Y vamos a ir directo a Génesis Bereshit en la Biblia versión israelita Nazarena del 2011. Procedemos a proyectar la Torá para que usted se pueda concentrar en el estudio del día de hoy. Después que parten los hermanos hacia Canaán con el alimento y con Benjamín, el versículo 1 del capítulo 44 narra que después le dio las siguientes instrucciones al mayordomo de su casa. Llena las bolsas de los hombres con alimento, todo el que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su bolsa. Pon mi copa de plata en la boca del saco del más joven, le dijo al mayordomo Yosef. Safnat Panea, Yosef le dijo al mayordomo de su casa, pon la copa de plata en el saco de Benjamín, junto con su dinero para las raciones. Y el mayordomo hizo lo que Yosef dijo. Con los primeros resplandores de la mañana, despidieron a los hombres con sus animales de carga, a los Bene Israel, que iban directo a Canaán. Acababan de salir de la ciudad y no iban muy lejos cuando Yosef le dijo a su mayordomo, levántate, ve tras los hombres. Y cuando los alcances, diles, ¿por qué pagaron mal por bien? Esta es la copa en la que bebe mi amo, el visir, y la que usa para adivinación. Estuvo muy mal de ustedes el hacer eso. Él los alcanzó y les dijo esas palabras, las mismas que le indicó Yosef. Y ellos dijeron, ¿por qué dice mi amo tal cosa? Los Bene Israel reclamaban, porque ustedes dicen eso. Lejos está de sus servidores, lejos está de nosotros, sus siervos, hacer algo así. No, nosotros no hemos hecho eso. Aquí le trajimos desde la tierra de Canaán el dinero que encontramos en la boca de nuestras bolsas. Les trajimos el dinero que estaba en nuestras bolsas. ¿Cómo entonces podríamos haber robado algún oro o plata de la casa de su amo? Cualquiera de sus servidores, ellos estaban seguros que no habían robado nada. Cualquiera de sus servidores en el que se encuentre morirá. El resto de nosotros, además, nos haremos esclavos de mi amo. Vean qué palabras. Ellos juraban que ellos no tenían la copa.
¿Para qué se iban a robar una copa si iban con un montón de comida y oro? Él le respondió, aunque lo que ustedes proponen están bien, dice el mayordomo de Yosef, solamente aquel en el que se encuentre será mi esclavo, pero el resto de ustedes se irá libre. O sea, al que yo le encuentre la copa es mi esclavo. No voy a matar a nadie, no me voy a llevar más presos. Solo me llevo preso el que tenga la copa. Así que cada uno se apresuró a bajar su bolsa al suelo y cada uno abrió su bolsa. Él rebuscó comenzando por el mayor y terminando por el menor y la copa apareció en la bolsa de Benjamín. Entonces, claro, la presión, se acordaron de lo que habían vivido con Yosef y se desgarraron las ropas. Y cada cual volvió a cargar su bestia de carga y regresaron a la ciudad. Cuando Yehudá y sus hermanos volvieron a entrar en la casa de Yosef, se devolvieron a Egipto con la ropa rasgada, que estaba aún allí. Yosef no se había ido. Recuerden que era una treta. Se tiraron al suelo delante de él, humillación extrema. Se tiraron al suelo delante de él. Yosef les dijo, hermanos, imagínense ese momento, lo sensible que puede ser. Recuerden que Yosef, para ese momento, está muy claro de lo que había pasado. Yosef está muy claro de que él puso la copa para atraer a Benjamín, el menor. Cuando ellos llegaron, no llegaron en paz, llegaron a caer a los pies de Yosef, Safnaz Panea, porque temían por la vida de Yosef, de Benjamín. Y Yosef les dijo, ¿qué es esto que han hecho ustedes? ¿No saben que un hombre como yo practica adivinación? Y Yehudá respondió, ¿qué puedo decirle a mi amo? ¿Cómo podemos alegar? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Si el Elohim ha descubierto el crimen de sus servidores. Aquí estamos, pues, los esclavos de mi amo, el resto de nosotros, así como aquel en cuya posición se halló la copa. Pero él respondió, lejos esté de mí el actuar así. Dijo Yosef, solo aquel en cuya posición se halló la copa será mi esclavo. El resto de ustedes vuelvan en paz donde su padre. En ese momento no había nada que hacer. En ese momento Benjamín se quedaba con el faraón. Hay que ser un ingenuo para atravesarse con el visir. Y aquí vemos un comportamiento completamente diferente de Yehudá. Una voz de un hombre dolido, de un hombre que entendió el error que cometió, de un hombre que vio sufrir a su familia, de un hombre duro, que aún así se apartó a sus tierras para perder hasta su descendencia. Sus hijos murieron, fue engañado por Tamar. Vio el daño que le hizo a su padre. Y Yehudá toma palabra, gracias a Yahweh. Y Yehudá intercede por Benjamín. Y es una intercesión tan bella que mueve el corazón de Yosef. Dice el versículo 18. Entonces Yehudá se levantó y le dijo, realmente dice Vayigash, y se acercó. Y le dijo, por favor, mi amo, que su servidor apele a su amo y no se impaciente con su servidor, usted que es igual al faraón. Judá se acercó a Yosef, al que vendió a Egipto sin saber que era Yosef, lo conocía como Safnaz Panea, y le dijo, por favor, mi amo, que su servidor apele a su amo, déjame a mí apelar, Señor, quiero hablar contigo, no sea impaciente. Lo podía mandar a matar en ese momento. Usted que es igual al faraón, mi amo, les preguntó a sus servidores, ¿tienen ustedes un padre u otro hermano? Judá está diciendo, tú no nos preguntaste, ¿tienen padre o hermano? Y nosotros le dijimos a mi amo, tenemos un padre anciano y hay un hijo de su vejez, Benjamín, el menor, su hermano de padre y madre está muerto. Yosef se lo está diciendo a Yosef. Así que él es el único que le queda a su madre y su padre lo adora. Entonces usted les dijo a sus servidores, tráiganmelo para que lo vea. Nosotros le dijimos a mi amo, el muchacho no puede dejar a su padre, si lo dejara su padre moriría. Y Yehudá le está recordando al visir que desde el principio le habían dicho que si el muchacho se separaba del padre, el padre moría. Y en el versículo 23 continúa diciendo Judá,
Pero usted le dijo a sus servidores, a menos que su hermano menor venga con ustedes, no me dejen verle la cara. Recuerda que los había tratado de espías y tenían que llevar a Benjamín para que liberaran a Shimón, el hermano que quedó preso. Versículo 24. Y cuando regresamos, donde su servidor, mi padre, le informamos las palabras de mi amo, tú, el visir. Más tarde, nuestro padre dijo, vuelvan a procurar algún alimento para nosotros. Nosotros respondimos, no podemos bajar allá otra vez. Solamente si nuestro hermano menor va con nosotros podemos bajar. Porque no podemos presentarle la cara al hombre a menos que nuestro hermano menor vaya con nosotros. Su servidor, mi padre nos dijo, como ustedes saben, mi esposa me dio 2 hijos. O sea, Israel le respondió a Yehudá, mi padre me dio 2 hijos. Perdón, la primera vez se lo respondió Rubén, versículo 28. Pero uno se me desapareció, Yosef. O sea, Yehudá le está diciendo eso a Yosef. Y yo dije, ay, alguna bestia lo destrozó y no lo he visto desde entonces. Si ustedes me quitan a ese también, si me quitan a Benjamín, si ustedes me lo quitan, vean que Israel inculpaba a sus hijos. Y él confronta algún desastre, harán bajar mi cabeza blanca con dolor a la sepultura, con dolor al Seol, dice en hebreo, al lugar de descanso. Si ustedes me quitan a Benjamín como me quitaron a Yosef, moriré. Ahora, si yo voy a su servidor, mi padre, y el muchacho no va con nosotros, siendo que su vida está tan ligada a la de él, o sea, si nos devolvemos sin Benjamín, cuando vea que el muchacho no está con nosotros, se morirá. O sea, le están diciendo a Yosef, Yosef se está dando cuenta de lo que hubiera pasado si Benjamín no llega con Israel. Se lo están diciendo. Él sí está entendiendo, papi va a morir, papá va a morir, Israel va a morir si no ve a Benjamín con nosotros llegar. Versículo 31, cuando vea que el muchacho no está con nosotros, se morirá. ¿Quién se morirá? Israel. Y sus servidores harán bajar la cabeza blanca de su servidor, nuestro padre, con pesar a la sepultura. Haremos morir a nuestro papá. Claro, Yehudá se acordaba de cuando no se dejaba consolar, de cuando no comía, de la depresión, tirado en el suelo, frotándose con ceniza. Y le dice en el versículo 32, vean qué palabras. Ahora bien, le dice al visir, su servidor se ofreció a mi padre en garantía por el muchacho. Yo, Yehudá, soy la garantía por Benjamín, diciendo, si no te lo traigo de regreso, yo llevaré la culpa delante de mi padre para siempre. Él era el culpable de lo que le pasó a Yosef. La culpa en él era tremendamente grande. Y vean qué palabras. ¿Qué creen que sintió Yosef al ver al mismo hombre que con cara dura lo vendió a los egipcios? Verlo decir, así que, por favor, permita que su servidor, yo, Judá, quede como esclavo de mi amo, el visir, en lugar del muchacho, Benjamín. Y deje que el muchacho regrese con sus hermanos, con los hijos de Israel. Porque, ¿cómo puedo volver a ver a mi padre a menos que vaya el muchacho conmigo? No me obligue a ser testigo de la desgracia que sobrecogería a mi padre. Wow. ¿Quién puede decir que este mismo hombre es Judá? ¿Quién puede decir que este mismo hombre es ese hombre de cara dura, de actuar fuerte, que mandó a Yosef a una cárcel y que rodó durante años? Bendito sea Judá por su arrepentimiento. Sí, hermanos, bendito sea Judá por su arrepentimiento y también por todo lo que haya pasado. Van a ver lo que piensa Yosef. Así de esta manera hemos visto cómo Yosef
mediante la treta de la copa del faraón, hizo que se devolvieran e iba a esclavizar a Benjamín acudiendo, iban a esclavizar a Benjamín y Judá en ese momento intercede al corazón del faraón. Cuando él intercede al corazón del faraón, cuando él se desmorona y empieza a decir la verdad de por qué él prefería quedar, no se estaba dando cuenta que el que está escuchando fue ese mismo hombre que él vendió. Yosef está comparando el Yehudá que él conoció cuando joven y el Yehudá que está hablando en ese momento por Benji. Está dando la vida por sus hermanos, ¿no lo ven? Los dos que ven en la imagen, a la izquierda está Yosef y a la derecha Benjamín. Son hermanos, todos son hermanos, pero esos son hermanos de padre y madre. Y Judá dijo, déjame a mí por él. Yosef entendió que había arrepentimiento, que había dolor. Yosef entendió aún más porque él recordó el sueño. Él siempre supo que iba a ser el hombre que tú ves ahí, el rey sacerdote, al cual sus hermanos hasta en este momento se le han hincado por lo menos unas 10 veces, tal como él lo soñó desde que era un niño, tal como él lo soñó desde joven. Recuerden, y me encanta porque Julio lo dijo y siempre me acuerdo las palabras del hermano Julio. A Yosef se le dijo que él iba a ser un rey. Yahweh se lo dijo a través de sueños. Le dijo que iba a gobernar y que sus hermanos se inclinarían ante él. Lo que Yahweh no le dijo es que iba a ser vendido por sus propios hermanos, vituperado. Igual iba a librarse y tener una vida y se iba a ir otra vez al suelo debido a mentiras. Y que terminaría en una cárcel por años. Y que en esa cárcel, en el lugar donde tal vez pensó nunca saldría, interpretando sueños, estuvo frente a Faraón. Y por sus sueños se convirtió en el gran visir. Y al gran visir llegaron los Bené Israel y se le hincaron cumpliendo sus sueños. ¿Están captando, hermanos? Yosef captó que fue Yahweh el que hasta prácticamente lo vendió, permitió que todo esto fuera, porque si no, no se podría cumplir el sueño que él tuvo de joven. El sueño fue dado a Yosef para que en este momento, cuando Yehudá le habló, él entendiera que Yehudá está arrepentido y que tenía que ser así. Sí, hermanos, y no me adelanto, en el capítulo 41, en el capítulo 45 vamos a ver la reacción de Yosef, ya la sabemos, pero la vamos a estudiar. En este momento, antes de avanzar, invito a don Mario Mora y a don Julio que me den sus acotaciones del capítulo 44 que hemos estudiado, la intervención de Yehudá por Benjamín, Yehudá acudiendo al corazón del faraón Safnaz Panea, el visir, que realmente es su hermano Yosef. Le damos la palabra primeramente hoy a don Mario Mora, si tenés algún comentario. Correcto, sí, muy interesante. Esta parashá, tanto la 9, la 10, la 11, y seguimos hablando de José. Es muy importante. ¿Sabe que la palabra Sabná dice a sus hermanos, ustedes no me enviaron a mí a Egipto? Ustedes no fueron los que me enviaron. Desconocían el propósito, sino fue Yahweh quien lo hizo. Me puso como padre Faraón, como lo acaban ustedes de explicar, y como don de toda la casa. Y también por gobernador, como primer ministro. Es que llegar a esa posición no era cualquiera. Ahora viendo exactamente lo que era la pirámide social egipcia, vemos cómo José de esclavo se brinca completamente tanto a la línea donde están los mercaderes, donde estaban los sacerdotes, donde estaban los comerciantes y artesanos, y llega, exacto, campesinos, se brincó todo eso para llegar hacia la segunda.
tenía un plan, tenía un propósito, me puso por algo ahí. Y les dijo, cuando él dijo lo que él era, le dijo, vayan, traigan a mi padre y cuéntenle quién soy yo ahora. Así es como tiene que ser. Ahora, en Génesis 43:13, ya, hablando ya de su final que dice usted, Jorge, con respecto a lo que Judá dice, yo quiero quedarme como esclavo en vez de mi hermano Benjamín. Pero qué interesante cómo se cumple todo, donde ellos llegan y le cuentan en el capítulo 43, 13, 14, y le dice que tengo que llevarme a Benjamín. Y su padre, exactamente, y él le explica, Judá siempre diciendo a Joseph, permítame que tu sirviente, yo, Judá, me quedo como esclavo en vez de mi hermano. Deja que el muchacho regrese con mis hermanos. Ahora, todos los hermanos de José estaban abrumados, todos, con cargo de conciencia. Ellos sabían todo lo que había sucedido. Y a Judá fue el de la idea de venderlo. Ellos aún no reconocían a Joseph y ahora Judá quiere aplacar su pecado. Entonces él quiere y se presenta, yo quiero quedarme como esclavo, pero si no llego con mi hermano Benjamín, exactamente mi padre va a morir. Acuérdense que era el único hijo que supuestamente le quedaba en su vejez con Rebeca. Entonces, eso es muy interesante, mi hermano, y mucho más cosas se podrían decir, pero hay tanto. El faraón reconoce la importancia de lo que era José en ese puesto. Y la importancia que era, es lo que yo decía la semana pasada. Qué interesante es cuando usted como jefe, como gerente, como una empresa, tiene empleados que aman y respetan y caminan conforme a la Torá. Porque todo lo que hacen, todo lo que toca a una persona que es íntegro, que es agradable ante los ojos de Yahweh, todo lo que toca prospera. Shalom. Shalom, bellísima, bellísima acotación. Gracias, don Mario. Don Julio, ¿alguna acotación de tu parte? Sí, ¿me copian ahí? Totalmente, hermano. Ok, bien. Hay demasiadísimo que hablar en este capítulo 44. Es mucho. Se pone uno a analizar y viene la pregunta otra vez. ¿Estarán suplidas todas las respuestas o hay más preguntas que respuestas? Dice que Judá se adelantó a actuar como portavoz. Él salió como líder. Y en la actitud que asumió se destacó la nobleza de su carácter. Ya él había reconocido por mucho, por la experiencia que había tenido, por los hermanos y por la conciencia. Recordemos que él era de la tribu de Judá, la misma a la cual provendría Yeshua. Judá pronunció uno de los más bellos discursos que jamás se hayan registrado. Expresó una confesión plena, reconociendo que todo lo que les había sucedido era una consecuencia de su pecado. Amén. Fue evidente que José quiso comprobar el cariño de sus hermanos, sentían hacia Benjamín. Por ello declaró que Benjamín era el culpable y quedaría como esclavo en Egipto. Y pensar que ellos les habían vendido a él mismo como un esclavo. Hay muchas cosas ahí en que tenemos que comprender y estudiar muy, muy bien. Más adelante le voy a aportar a algo más de Judá, pero quiero decirles que en el verso 44-29, para hacer un recalque que se me vino a la mente de a dónde van las personas cuando mueren, y dice ahí, así pues tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo, con dolor al Seol. O sea que cuando nosotros morimos, no vamos al cielo, aquí nos demuestra una vez más la Torah que nosotros vamos a un lugar de reposo o al Seol. Eso era un pequeño tips, nada más. Y en el verso 32-34, en el mismo capítulo 44, vemos que Judá, como portavoz del grupo, concluyó con un discurso, con una propuesta y pidió sustituir a Benjamín y ocupar un lugar como esclavo. En la historia futura llegó nuestro Mashiach, que descendía de Judá, llamado el león de la tribu de Judá, que llevó sobre sí mismo
el castigo en lugar de los culpables. Entonces aquí estamos viendo una analogía y profecía de el mismo Yeshua con anterioridad hasta llegar a ser consumado. No sé si me deben entender. Shalom. Claro que sí. Hermano, bellísima acotación. Deseo dar un énfasis a lo que hablaste sobre el Seol. El Seol es el lugar de descanso. Nosotros tenemos un alma, es como una parte animal que es eléctrica, y un espíritu, que es lo que tenemos por dentro, es el espíritu de Yahweh. Ahí es donde Él habita entre nosotros, y cuando morimos, el alma muere, desciende y va al Seol, y el espíritu al Padre. ¿Cómo lo podemos verificar? Dice desde Génesis que hasta las plantas tienen alma. Es esa parte animal eléctrica, la vida. Y Yeshua HaMashiach, cuando está clavado antes de morir, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él era humano, dando a entender que el espíritu reposaba en algún lugar en el seno del Padre. Ahora, el Seol es un lugar de reposo. Muchos confunden el Seol con el infierno. El Seol y el infierno no son sinónimos. El Seol viene de origen hebreo, es un lugar de descanso. El infierno es un lugar de tortura. Es como mezclan, o al infierno es lo que es el mar de fuego. Eso va a existir hasta después del milenio en el juicio del trono blanco. Ni siquiera existe el infierno, todavía no ha sido abierto. Va a ser abierto al final del milenio para arrojar a todos los pecadores y al gran dragón que causó todo este problema que estamos viviendo hoy día. A él se le va a echar la culpa desde el COVID, del coronavirus 2019, sea cierto o no que exista, hasta los pecados de Yehudá, la misma venta de Yosef como esclavo. Todo ese pecado es sumatorio a Hasatán. Claro, cada persona también pagará sus pecados. Entonces, punto súper importante que dicha que lo tocó don Julio, un versículo nos permite ver que hasta Israel conocía que era el Seol 500 años antes de que se escribiera la bendita Torah. Bellísima acotación, don Julio. Amada familia, ya habiendo estudiado hasta por dónde vamos, creo que estamos muy claros con el primer capítulo. La treta de Joseph para arrimar a Benjamín, para probar sus corazones de una manera más fuerte, para saber si ellos seguían siendo los mismos o no. Se da cuenta de algo: arrepentimiento. Y el corazón de este hombre es increíble. Bendito Joseph por la eternidad. Vamos a ver qué pasó después de esas palabras tan bellas, una de las palabras más bellas de arrepentimiento que se han dado en la Torá. ¿Cuál es la reacción de nuestro amado Joseph? Eso está en el capítulo 45. Vamos a estudiar directo a la Torá cómo Joseph se da a conocer a sus hermanos y pide ver a Israel. Pero ¿cómo se da a conocer? ¿Para bien o para mal? Pide ver a Israel, pide ver a su padre. El segundo punto de esta paracha es que el faraón, con alegría por Joseph, pide ver a Israel. Un acontecimiento muy poco estudiado, a veces hasta por las mismas personas que se acercan a el corazón hebreo, a la identidad hebrea. Joseph pide ver a Israel y el faraón pide ver a Israel, y bendito sea ese faraón. Vamos a ver lo que pasa con ese faraón. E Israel, debido a eso, lo está mandando a llamar el faraón de Egipto. Dios mío, es como que te mande a llamar en este momento el presidente de Estados Unidos, la potencia más grande del mundo. Claro, el faraón era más poderoso porque era un rey Dios, en una época donde la ley era su palabra. Si usted es llamado por el faraón y por el visir, que es el faraón o el padre del faraón, el que está a cargo de la casa del faraón, señor, usted tiene que ir. Vamos a ver esta bellísima historia directo de la Torá. Así que, amada familia, también les proyectamos el capítulo 45 en sus pantallas para que se puedan dedicar al aprendizaje. El primer punto: Joseph se da a conocer a sus hermanos. Ya cuando Joseph escucha las palabras de la boca de Yehudá, nos dice el versículo 1 que Joseph ya no se podía controlar. Ya Joseph no podía controlarse. Hermanos, cuando hay presión, en las buenas no, en las malas, cuando hay presión, es cuando la gente enseña lo que tiene en su corazón.
Vean, hermanos, nunca crean a esos habladores que se hacen llamar santos. Por algo se jactan ellos mismos de ser buenos. Ni tampoco le creas a que diga que es malo, puede que en el momento de la verdad tenga un corazón más noble que tú. Pero en el momento de la presión es cuando las personas aflojan lo que hay en su corazón. Aquí él tenía dos opciones: ser bueno y vivir con lo que pasó, o ser malo y tomar venganza. Él ya no se podía controlar. Delante de todos sus asistentes, él no quería que vieran eso su propia gente y gritó: Joseph, imagínense a todos los hermanos hincados, todos viendo a Benjamín, asustados porque van a perder a Benjamín. A Yehudá humillado. Recuerden que los Bené Israel estimaban a Yehudá, lo que él es, un gran líder. Hasta en las mismas bendiciones dicen que Judá es un líder nato. Imagínense a todos los hermanos hincados, todo el mundo sin entender qué pasaba, sin entender qué pasa con Safnat Panea. Y Joseph grita: que se alejen todos de mí. Sí, señores, así. Que se alejen todos de mí. Imagínense cuando gritó. Bueno, si yo hubiera sido uno de los Bené Israel, me asusto. Así que nadie más estaba presente. Quedaron solo Joseph y sus hermanos. Así que nadie más estaba presente cuando Joseph se dio a conocer a sus hermanos. Él estaba tan dolido. Él estaba viviendo algo traumante. Sus lamentos eran tan fuertes que los misritas, los egipcios, podían oírlos. Y así llegó la noticia al palacio del faraón. Muchos hermanos enseñan que el mismo faraón escuchó los gritos de Joseph, porque en la época el visir vivía a la par del faraón, y según lo que yo he estudiado, eso es cierto. El faraón oyó gritando desesperado al hombre más grande que ha conocido, al gran visir de Egipto, el intérprete de sueño, que el mismo Elohim camina con él. ¿Quién lo está salvando de la hambruna? Muy claramente el faraón se preguntó por qué gritó, a bien o a mal. Dios mío, ustedes se imaginan que le dijeran que Joseph estaba sufriendo. Versículo 2: sus lamentos eran tan fuertes que los egipcios podían oírlos, y así llegó la noticia al palacio del faraón. Joseph le dijo a sus hermanos: yo soy Joseph. ¿Está bien mi padre todavía? Él preguntó, o sea, él gritó, en medio de la conmoción, él dice: yo soy Joseph, yo el que vendieron a Egipto, mi padre Israel, ¿vive? ¿Qué le respondieron? Nada. No había manera de responder nada del asombro de lo que estaba pasando. No había manera de responder nada. No lo digo yo. Dice la bendita Torá que sus hermanos no podían contestarle, de tan pasmados que se quedaron a causa de él. ¿Cómo no iban a estar pasmados? Por Dios. ¿Cómo no iban a estar palmados? Ahí están sus hermanos. Joseph le dijo a sus hermanos: yo soy Joseph. ¿Está bien mi padre todavía? Pero sus hermanos no podían contestarles, de tan pasmados que se quedaron a causa de él. Safnat Panea, ¿es Joseph? Entonces Joseph le dijo a sus hermanos: vengan acá, vengan. Y cuando se acercaron les dijo: yo soy su hermano Joseph, el que ustedes vendieron a Egipto. Yo soy su hermano Joseph, el que ustedes vendieron a Misraín. Ahora, no se angustien ni se reprochen por haberme vendido aquí.
No se sientan mal por lo que han hecho. Dios mío, qué corazón más asombroso. Dios, dame la humildad para entender esto y ser igual a Joseph. Ahora no se angustien ni se reprochen por haberme vendido aquí. Fue para salvar vidas que Elohim me envió antes de ustedes. Él entendió que Yahweh lo envió como 20 años antes, para que él fuera creciendo poco a poco en Egipto, para que en algún momento estuviera frente al gran faraón y que él se convirtiera en el gran visir de Egipto. Y así lo que sus hermanos reprocharon se cumpliera sin que ellos ni siquiera entendieran. Ahí está el sol y la luna y las estrellas inclinadas ante el bendito Joseph. El que salvó a las tribus de Israel de morir de hambre. Ahora no se angustien, le dice su hermano Joseph, ni se reprochen por haberme vendido aquí. Fue para salvar la vida que Elohim me envió antes de ustedes. Él no les está diciendo, estoy aquí porque ustedes me vendieron. Él les está diciendo, estoy aquí porque me envió Yahweh. Ya lo entendí, soy un adulto. Yo sé que él se daba cuenta que a él le dieron el sueño desde joven, para que entendiera que fue Yahweh el que hizo que sus hermanos se hincaran, para que sostuviera el coraje y no les pagara con la misma moneda. Él recordó el sueño y recordó quién lo vendió, quién lo puso en una cárcel, porque Yahweh sabía que su amor misericordioso siempre iba a tomar la mejor decisión. Ahora no se angustien ni se reprochen por haberme vendido aquí. Fue para salvar vidas que Elohim me envió antes que ustedes, a abrir camino. Ya, dijo Joseph el visir, ya hace 2 años que hay hambre en la tierra y todavía vienen 5 más, en los que no habrá ningún producto de la siembra. Elohim me ha enviado antes que ustedes para asegurar supervivencia en la tierra y para salvar la vida en una liberación extraordinaria. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Elohim. Bendito Joseph. No fueron ustedes que me enviaron aquí, sino Yahweh. Y él me ha hecho un padre para el faraón. Yo estoy sobre su casa, amo de toda su casa y gobernante sobre toda la tierra de Mitzraim. Ahora, ojo, vean lo que les dice Joseph. O sea, Joseph se los dice claramente: ustedes no me enviaron aquí, no se equivoquen. Yo estoy aquí por causa de Yahweh. Sí, hermanos. Así que no fueron ustedes que me enviaron aquí. Elohim me ha enviado, versículo 7, antes que ustedes para asegurar supervivencia en la tierra y para salvar sus vidas en una liberación extraordinaria. Así que no fueron ustedes quienes me enviaron aquí, sino Yahweh, y él me ha hecho un padre para el faraón, amo de toda su casa y gobernante sobre toda la tierra, Mizraim. Ahora, vuelvan pronto donde mi padre Israel y díganle: así dice tu hijo Joseph, Elohim me ha hecho amo de todo Mizraim, de todo Egipto. Ven a mí sin demora. O sea, los mismos hermanos que llegaron con una mentira a decirle al padre que Joseph estaba muerto, ahora venían con una verdad: Joseph vive. Joseph le manda a decir a Israel: habitarás en la región de Goshen, donde estarás cerca de mí, tú y tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todo lo tuyo. Vean la autoridad con que lo hizo Joseph. Él tenía un plan. Recuerden, él tiene toda esa habilidad verbal que tenía Israel, que tenía Abraham, que tenía Isaac. Él tiene esa malicia que viene desde la sangre de Labán, pero él la aplicó toda diferente. Lo aplicó para el amor, para perdonar, para edificar. Porque él sabía de antemano que habitaría ahí. Lo vemos en el siguiente capítulo. Les va a encantar porque Joseph lo sabía, porque los hijos de Israel son astutos. Y en el versículo 11 dice: allí yo proveeré para ustedes. Lo ven, él sabía lo que estaba haciendo. Allí yo proveeré para ustedes, porque todavía quedan 5 años de hambre por venir, para que tú y tu familia y todos los tuyos no padezcan de necesidad, para que tú, mi papá Israel, no muera ni tu familia. Ustedes
pueden ver por ustedes mismos y mi hermano Benjamín por sí mismo que yo soy mismo el que está hablando. Y deben decirle a mi padre todo sobre mi alta posición en Misraín y todo lo que han visto, y traigan aquí a mi padre con toda prontitud. Con eso, abrazó a su hermano Benjamín por el cuello y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello. Besó a todos sus hermanos, besó a sus hermanos. Dios mío. Wow, qué lección de humildad. Uno que a veces se alza como un alcácer porque el viento va en la dirección que uno no quiere. Uno que se enoja por cualquier singracia, teniendo hasta salud y alimento. Uno que juzga a los hermanos duramente, practica la chonjará. Wow. Qué mal tal vez lo hubiéramos hecho nosotros en esa posición. Gracias Yahweh que nos entrega la Torá. Por medio de la Torá y el comportamiento de Yosef, sabemos cómo ser personas misericordiosas. Besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Solo entonces pudieron sus hermanos hablarles hasta que él lloró, los abrazó y los besó. Le hablaron. ¿Ustedes se imaginan el estado de shock, todo lo que puede haber en la cabeza de cada uno de esos Bene Israel? O sea, si yo hubiera sido Rubén, Judá, qué sé yo, Shimón, cualquiera de los bellos hijos de Israel, y yo hubiera tenido en mi mente mis recuerdos torcidos de cómo hicimos esto, y después veo que el mismo hermano que vendí es el rey, es mi amo, y me está besando, y me está diciendo que no me preocupe, que él sabe que ocupaba que debía ser así, para él ir adelante y salvarlos de la hambruna. Wow. Versículo 15, besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, solo entonces pudieron sus hermanos hablarle. Wow, increíble. En este momento, hermanos, nos dirigimos al segundo punto. Vimos que Joseph se da a conocer a sus hermanos, pide ver a Israel, pero el faraón se da cuenta de todo y el faraón con alegría por Joseph pide ver a Israel. ¿Por qué es tan importante esto? Se van a dar cuenta del punto de vista o qué piensa Israel sobre el faraón. E Israel empieza el viaje a Misraín, Egipto. Entonces el faraón se da cuenta de todo lo que estaba pasando, absolutamente de todo. Él se percata. Se percata de que Joseph había encontrado a sus hermanos, que los había perdonado. Y ahora, señores, aquí interviene el faraón. Al palacio del faraón, recuerden que el faraón quería mucho a Joseph. Era su segundo al mando. Solo sobre el trono el faraón tenía más palabra que Joseph. Al palacio del faraón llegó la noticia de que habían llegado los hermanos de Joseph. El faraón y sus hermanos se alegraron. Wow, ¿cómo me gusta a mí ver después de todo lo que sufrió Joseph, que el faraón que lo cuidó tanto se alegró por él. Y el faraón le dijo a Joseph, vean qué belleza, dile a tus hermanos. El faraón le dijo a Joseph, dile a tus hermanos, hagan esto. Vean las palabras del faraón, vean cuánto este hombre quería a Joseph. Carguen sus bestias y vayan enseguida a la tierra de Canaán. Tomen a su padre Israel y a su familia, las tribus de Israel, y vengan a mí, al faraón, Dios mío. Yo les daré a ustedes lo mejor de la tierra de Misraín y vivirán de la abundancia de la tierra. ¿Lo pueden creer? ¿Pueden creer lo que están oyendo? El visir, el segundo más potente de Egipto, llamó a Israel para que él viviera y ahora lo hace el faraón. Señores, esto no es una fábula, es ese mismo hombre o esa misma dinastía que construyeron las pirámides que hoy están en pie. No es una fábula que existió el faraón, no es una fábula que existió esta civilización. Ese hombre poderoso mandó a llamar a Israel. Alegre por Joseph.
Y dijo, versículo 18, tomen a su padre y a su familia y vengan a mí, yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto y vivirán de la abundancia de la tierra. Y te invito a que añadas, ojo, familia, ven qué belleza, lo que dijo el faraón, hagan esto, lleven de la tierra de Egipto unos vagones para sus hijos y sus esposas y traigan acá a su padre. Y no se preocupen por sus pertenencias, que lo mejor de la tierra de Egipto será de ustedes. Los Bené Israel, los hijos de Israel, lo hicieron así. Yosef les dio vagones, como había mandado el faraón, y les suplió provisiones para el viaje. A cada uno de ellos, además, le dio una muda de ropa, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente. Vea lo que le envió Israel, por boca también del faraón, por Dios, a Israel. Cuando ingresó a Egipto fue por boca de los dos hombres más poderosos que existían en esa época, el faraón y el visir su hijo. Y a su padre le envió lo siguiente, a Israel le enviaron 10 asnos cargados con las mejores cosas de Misraín. Aún hoy día Misraín, Egipto, sigue siendo millonario en oro y un montón de cosas. Ahora imagínense cuánto envió el faraón. Y 10 asnas cargadas con grano, pan, provisiones para su padre en el viaje. Wow. Todo esto hecho por el faraón, y Yosef los despacha para que sigan un camino, pero cuidando provisiones. Vean el amor del faraón hacia Yosef como si fuera un hijo. Me alegro por tu familia, me alegro por tu padre, ya y te vendieron. Entiendo lo que estás diciendo, Yosef, estás diciendo que te vendieron para que esta gloria existiera. Está bien, yo también perdono a tus hermanos. Manda a traer tu padre. Yo, el faraón, voy a hablar con Israel. Wow. Y cuando Yosef estaba despachando a sus hermanos, vea lo que les dijo, vean qué consejo. Y yo sé que más de uno le tuvo que haber dado vergüenza. Cuando iba a despachar a sus hermanos, les dijo, no peleen unos con otros por el camino. Wow. Oiga, hasta para regañar Yosef es una belleza. No peleen unos con otros por el camino. Y subieron de Misraín y vinieron a su padre Jacob en la tierra de Canaán. Wow, vinieron a Jacob con todo ese montón de cosas. Jacob los vio que venían de largo cargados. Obviamente, la gran cantidad de comida, alimentos y los vagones quedaron botados. Los hombres iban con sus ropas nuevas, con sus cosas delante. Llegaron un poco adelante, normal. Entonces, ¿qué pasa? Le dijeron a Israel, ellos se fueron adelante y le dicen a Israel, Yosef, tu hijo, Yosef, nuestro hermano, Yosef está vivo todavía. Sí, él es el gobernante sobre toda la tierra de Misraín. Papá, Yosef es el visir de Egipto. Safnat Panea. Es un hecho que todos conocían el nombre del visir. Lo que nunca sabían es que Safnat Panea era Yosef. Su corazón se quedó apagado porque no les creyó. No les creyó. Él estaba seguro que Yosef había muerto. Pero cuando le repitieron todo lo que Yosef le había dicho, cuando vio los vagones que Yosef había enviado para transportarlo, el espíritu de su padre revivió. ¡Wow! Y dijo, es suficiente, dijo Israel. Mi hijo Yosef está vivo todavía. Tengo que irlo a ver antes de que yo me muera. Claro, Yosef no creyó. Imagínense una tremenda depresión con solo que le mencionaran a Yosef. Vea que él culpaba a sus hijos y aún así los amaba. Claro, cuando le llegaron a decir que Yosef era el visir de Egipto, era obvio. Él pensó que estaban mintiendo. Tal vez hasta yo hubiera pensado igual que Israel. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando Israel ve esa tremenda caravana llegar, vean lo que él dice. Él obviamente se pone acá en razón. Mira, mis hijos no me están mintiendo. Veo los vagones venir, veo cantidad de alimentos. Eso no lo pudieron haber conseguido ellos en un solo viaje. Cayó en razón de lo que estaba pasando y dijo,
se le alegró el corazón y dijo Israel, mi hijo Yosef está vivo, tengo que irlo a ver antes de que muera. Y emprende el viaje. Así, hermanos, hemos dado fin al capítulo 46, perdón, 45 de esta paracha. Hemos estudiado cómo Yosef se da a conocer a sus hermanos y pide ver a Israel. Ahora, el faraón también pide ver a Israel e Israel empieza el viaje a Egipto. Pero ¿qué pasa cuando Israel llega a Egipto? Lo veremos en la segunda parte. Lo invitamos a que nos sintonicen el segundo bloque de la Quejilá virtual del Centro Estudio Torá, Costa Rica. En vivo, este bendito Shabbat. Hoy nos vamos a ver a las 4:15 para el último bloque. Los que están siguiendo el estreno en las redes sociales es domingo a las 3 de la tarde, segundo bloque. Antes de continuar, por favor, don Julio, don Mario, sus acotaciones respecto a este capítulo en este momento y le doy la palabra primero a don Julio. Sí, quiero recalcar algo en este capítulo 45, pero tengo que devolverme al 43, donde el encuentro tiene raíces y el sello o sea, está en el capítulo 37, donde aprendimos que amaba Israel a José más que todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez. Y aquí le hizo una túnica de ropa y diversos colores y lo aborrecieron. Al relatar José sus sueños, los manojos de trigo de sus hermanos inclinándose hacia el suyo, y 11 estrellas y se inclinaban, y la luna y las 11 estrellas, el sol eran la luna y las 11 estrellas, sí, se inclinaban a él. José incrementó el sueño a sus hermanos y a su padre. Tenían envidia, pero no me dice que José odiaba y tenía envidia de los hermanos. En el capítulo 45 hay mucho de lo que podríamos hablar, pero en un pequeño resumen me aboco a puntualizar el amor de José a sus hermanos y el honrar a su padre. José, por el poder que tenía en su mando, podía expulsar a sus familiares, encarcelarlos o matar por todo el poder que él tenía y por recuerdo lo que él hicieron. Pero en él no había odio. Es todo un ejemplo, es todo un ejemplo a seguir. Por eso yo dije en la otra vez que muchos quieren ser como José, pero José desde niño estuvo 13 años allá olvidado en una cárcel, en un calabozo, llamémosle así, y todo por plan del Eterno. Sería que estuvo todos esos años ahí en ese calabozo para darnos un gran ejemplo de que a veces la quietud y la espera puede traer una gran recompensa. ¿O sería que estar en ese calabozo tenía José que madurar algunos puntos de su carácter para después, cuando él salió, demostrar ese gran amor a sus hermanos y ser un gobernador con justicia? Son muchas las preguntas que se hacen. Ese es mi pequeño aporte. Excelente y bellísimo Oh, aporte, don Julio. Me gustaría, de hecho, de lo que has hablado, me gustaría expandir un tema ahí que dijiste bellísimo, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Seguro lo retomo en el segundo bloque. Bellísima acotación. Ahora escuchamos la acotación de nuestro hermano Mario Mora Robleto. Gracias, mi hermano. Tengo muy claro que Yahweh siempre prueba al justo, según lo dice el Salmos 11:5. José pasó por pruebas, pero en verdad él tuvo que pasar por ese momento, y en ese momento, en medio de la prueba, dice que él fue fiel a la prueba, obedeció en medio de la prueba.
estudie Torah, no es porque usted vaya a la Kehilá, no es porque usted esté guardando las fiestas, usted va a llegar a un nivel como el de José. No, no. Para poder llegar al nivel de José tenemos que ser obedientes, no solamente estudiando Torah, sino ser obedientes a la Torah. Ahora, con el Génesis 45:10, que nosotros tal vez hemos hablado, pero no hemos tocado el tema, ¿qué era Gosén? ¿Qué era la ciudad de Gosén? ¿Cómo era Gosén? Es importante que sepamos el por qué en el 45:10 dice exactamente, vivirás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, tus nietos, tus rebaños, ganado y todo lo que posees. ¿Saben? Gosén es tierra, muy buena tierra, pero es una tierra buena para la irrigación, para la agricultura, para el pastoreo, y es una tierra que es buena para el ganado. Era un pueblo separado por medio del río Nilo. Entonces vemos que, ¿por qué escogió exactamente José y le dijo, ese es el lugar donde ustedes van a vivir? ¿Será que el Padre le dio a él una intuición o le dio en su corazón, esa es la tierra que yo tengo para mis hijos, para tus hermanos? Una tierra en la cual, por no decir que fluye leche y miel, sino una tierra que tenía muy buenos momentos de irrigación, tenía agricultura, tenía pastoreo, habían exactamente 3 tipos de ladrillos en ese lugar que encontraron en un edificio en Pitón, según Éxodo 5:7-3. Gosén significa montón de tierra, montículo de tierra. En esa tierra de José, mis hermanos, vea que era tan bendecida, era tan protegida por nuestro Abba, que no hubo lluvia de granizos, no hubo langostas, no hubo moscas, no hubo piojos, no hubo sangre, no hubo tumores. Algo tenía esa tierra. Tierra maravillosa, tierra separada, era Kadosh para las personas, para los hijos, los hermanos de José. Y le dijo, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos. Y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que, exactamente, todo lo que tiene. Ahora, digo, mi hermano, qué bendición es esta tierra. Yo quisiera vivir en un lugar así, que mi tierra dé fruto, que el ganado que tengamos ahí tenga buen fruto, que nosotros no solamente en ganado en eso, sino en palabra también, porque la palabra fluye y se da al norte, sur y este es por causa de mi obediencia. Si usted quiere que gente escuche, que escuche lo que usted está hablando, lo que usted está profesando, lo que usted está enseñando hoy en día, llamado Torah, llamado instrucciones, viva las instrucciones. Caminemos conforme a su obediencia y veremos que vamos a llegar a lugares muy altos, porque así lo va a querer nuestro Abba. Shalom. Shalom. Amado hermano, bellísima acotación, amados hermanos, a todo lo que nos sintonizan. Les indicamos que así hemos estudiado la primera parte de la Parashá número 11, Vayigash, y se acercó en el ciclo 2020-2021. El profesor Jorge Navarro se despide y los invita al segundo bloque del Centro de Estudio Torá, tanto a la Quejilá física, el Shabbat, como a la Quejilá virtual el domingo, a los que nos sintonizan y a los que nos sintonizarán en los siguientes días. Los invitamos a que estudien con nosotros de manera constante. De hoy en 98 Parashás habremos estudiado toda la Torá, todos los evangelios. Habremos aprendido a caminar y a gatear. Después de eso, podrán correr solos. Como a un niño solo se le enseña a gatear y después a caminar. La persona adulta corre sola a la velocidad que quiera. Los invitamos porque dentro de unos 98 Shabbat habremos hecho todo este estudio y ya podremos estudiar la profecía y entender muchísimo más. El profesor Jorge Navarro se despide este 26 de diciembre del 2020. Yahweh los bendiga, Yeshua nos guíe y si es posible a todos los hermanos, nos vemos en unos minutos en la segunda parte. Entonces, amados hermanos, de esta manera nos despedimos y lo invitamos al segundo bloque. Shabbat Shalom. Shalom.
הקדוש ברוך הוא, ממלך מלך חם לחים, הקדוש ברוך הוא, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, ממלכי עליון, ממלכי עליון, mi supremo rey de reyes, es el único en santidad. Oy, Did it